a hablar precisamente sobre esto, sobre la curva de contagios de COVID-19 y la crisis hospitalaria que se vive en el país. Por eso vamos a tomar contacto con el doctor Mario Lupi. Él es jefe de infectología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y vocero también de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Doctor, muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Buenos días todavía. Hola, buenos días. Doctor, Encantado de estar con ustedes. ¿qué le parecen las cifras que se han informado por parte del Ministerio el día de hoy? Hablamos ya de una cifra récord de 75 fallecidos. La verdad es que tampoco ha bajado el número de contagios en las últimas 24 horas medibles, lo que presume que la situación al menos se está agravando, más grave de lo que ya estamos actualmente. A ver, yo creo que es preocupante en el sentido que se está cumpliendo de alguna manera los pronósticos que hubo en algún momento. En el sentido que desde fines de mayo, inicios de junio, la situación iba a empeorar. Y probablemente el pic que tanto se habla se está desplazando y todavía no hemos llegado al pic. Entonces, uno tiene que tomar en cuenta dos factores. Uno es la capacidad que tiene la población en general de mantener las medidas, las recomendaciones, ¿no es cierto?, de aislamiento o de cuarentena. Y en segundo lugar, la capacidad que tiene el sistema de salud de aumentar sus posibilidades de atención a los pacientes desde desde los mínimamente complejos hasta los más graves que requieren UCI y ventilación mecánica. Entonces, si uno mira las cifras, el sistema de salud está siendo estresado a diario, ha tenido un crecimiento muy importante en la oferta de camas y en la oferta de ventiladores mecánicos y en la oferta de ventiladores o soporte no invasivo, que es previo a que el paciente llegue a la ventilación mecánica y que de alguna manera puede ayudar a evitar en un porcentaje no menor que esos pacientes se agraven y progresen hacia el ventilador. Pero detrás de toda esa capacidad que tiene el sistema sanitario, no debemos olvidar que depende mucho del personal que maneja a estos pacientes, desde la auxiliar de enfermería, los TENS, kinesiólogos, enfermeras y médicos. Entonces, podemos tener muchos ventiladores, muchas cánulas de alto flujo, pero tiene que haber un personal entrenado adecuadamente para manejarlo. Como ustedes han sabido en los días previos, se han ido haciendo modificaciones progresivas en este sentido. Camas de intermedio ahora son de UCI, pabellones que no están teniendo una gran demanda de cirugía electiva, están recibiendo pacientes en ventilación mecánica, en máquina de anestesia, hay pacientes ventilados adultos en UCI pediátrica, y lo lamentable o lo más complejo para nosotros son los pacientes que están hospitalizados en servicio de urgencia y ventilados en servicio de urgencia, porque ahí la problemática es personal debidamente entrenado para poder atenderlo. Entonces, estamos llegando a un límite. Yo creo que capacidades todavía existen. Hay dos o tres maniobras que todavía están con posibilidades de utilizarse. Muy, muy complejas, muy riesgosas, pero todavía queda. Pero entonces nos trasladamos a la otra parte del problema, y es la responsabilidad que tienen las personas de mantenerse en su casa con las indicaciones que correspondan. Escuchábamos recién, yo estaba escuchando las noticias, el informe del ministerio, y claro, han ido cambiando algunos criterios, sobre todo con respecto al número de fallecidos, han cambiado criterios con respecto, en forma un poquitito polémica, con respecto a los días de mantención de aislamiento, cuarentena. Entonces, me gustaría aclarar muy brevemente un punto. Los pacientes que son un caso, ¿no es cierto?, que tienen sintomatología, se hacen la PCR y son positivos, son un caso clínico. Y ese paciente tiene que hacer aislamiento. Los contactos de ese paciente, los contactos estrechos, por supuesto, cuando se ha identificado el caso índice, esos contactos tienen que hacer cuarentena. Los pacientes que están en aislamiento, que originalmente se planteaba sí o sí 14 días, hay información suficiente que el virus es transmisible hasta el día 7, de manera que, perdón, es infectante, la persona puede eliminar virus infectante hasta el día 7 y desde el día 8 prácticamente ya no va a ser contagiante. Y por lo tanto se ha definido que el día 10, perfectamente, esa persona que tuvo un cuadro, sobre todo leve, puede perfectamente salir del aislamiento.
siempre y cuando ya dejó de tener síntomas por lo menos 3 días previos. Entonces, yo creo que por ahí viene la confusión, porque cuando uno habla de la cuarentena de los pacientes que no tuvieron cuadro clínico, pero que son contacto estrecho de un caso, ellos siguen teniendo que completar los 14 días, porque no ha habido ninguna información que permita modificar todavía esa indicación. Entonces, si uno fuera estricto y todas las personas, los casos y los contactos cumplieran con esas indicaciones, probablemente el número de contagiados, la tasa diaria de contagiados sería mucho menor. Pero lo que vemos es que a pesar de que hay indicación de cumplir esto, la tasa sigue subiendo. Sí, es Todos los cierto. días hay contagiados. Doctor, entonces, ¿a usted Entonces, qué le parece que haya regresado a trabajar? Y no solamente el subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga, sino también otras autoridades, otros ministros que en semanas anteriores también habían tenido contacto estrecho y que volvieron a trabajar después de tener su PCR negativo. a ver, la respuesta políticamente correcta es que eso, si tú lo miras, súper fácil, no se ajusta a las recomendaciones. Claro. Ahora, supongo yo que existirá algún tipo de manejo a nivel del ministerio, algún grado de necesidad de participación de alguno de estos personeros, en términos directos, que hayan hecho tomar esa medida. Si uno fuera estricto, súper estricto, y se alineara con estas indicaciones, el subsecretario tendría que haber vuelto el día 14, porque él era un contacto estrecho. ¿Te fijas? Entonces, incluso si uno revisa, no hay recomendaciones para los casos de hacer exámenes ahora al momento de volver. O sea, él vuelve entre el día 10 a 14, el caso, y no es necesario hacer PCR ni otras cosas. En cambio, el contacto estrecho, 14 días. En estos casos que tú me comentas, eso no se ha cumplido. Ahora, no sé cuál es el criterio que ellos utilizaron en ese minuto como para definir un regreso más precoz, ¿ya? Pero el tema es que uno exige, de alguna manera, por ponerlo así, que las personas cumplan con Claro. estos criterios, que toda la población esté en cuarentena, que estén aislados, que no circulen, como lamentablemente seguimos viendo, que circulan, algunos por necesidad extrema y otros no sé por qué, por falta de compromiso con el resto de las personas. Sí, Pero, exactamente, ahí pero hay mucha irresponsabilidad, doctor. Ahora quiero aprovechar de preguntarle, usted como miembro de la SOCHIMI, ¿en qué sectores está puesta además la preocupación, más allá de lo que es la región metropolitana? Porque claro, de alguna manera para descomprimir el sistema se ha podido trasladar a algunos pacientes a otras regiones, pero hay otras regiones que también están en la vista y ustedes tienen esa información a diario que probablemente también tengan una complejidad para seguir recibiendo pacientes y que ya están funcionando al límite. bueno, esa parte del sistema no está todavía expresada al máximo. O sea, hay sectores que todavía no tienen una ocupación total. El problema es que cuando tú decides trasladar a un paciente, particularmente en ventilación mecánica, no solamente tienes que elegir un lugar donde haya una cama desocupada, tienes que elegir un lugar donde exista tecnología y donde exista personal entrenado para manejar pacientes Claro. de este nivel de gravedad. ¿Te fijas? Entonces, sin desmerecer el trabajo que hacen todas las personas que trabajan en las unidades de cuidado intensivo en regiones, no es lo mismo de las UCI de alto rendimiento, de alta exigencia que hay en algunas zonas de la capital y en algunos hospitales regionales enormes, Hospital de Punta Arenas, Temuco, Concepción, que ha recibido bastantes traslados y lo han hecho estupendo. Pero hay otras zonas donde hay una UCI, pero el nivel de complejidad que puede resistir esa UCI no es el mismo, ¿no es cierto?, de una UCI con alta tecnología y con mucha experiencia, por ejemplo, en Santiago, ya sea en hospitales públicos o en el área privada. Doctor. Entonces, sí, dime. Sí, es que es muy importante lo que dice usted, es importante contar con el personal capacitado, más allá de los anuncios que, por ejemplo, hoy día también hacía el subsecretario de Redes Asistenciales, que en junio podrían llegar 300 ventiladores mecánicos y además 400 equipos de alto flujo. Pero además también informó que son cerca de 4.000 los funcionarios médicos que están con COVID positivo. Entonces esa situación complica aún más el sistema. Con 4.000 funcionarios médicos, ¿cuál es el panorama? Claro, hay un nivel de estrés muy importante, pero habría que aclarar que todo de ese total de personas que trabajan, de personal sanitario,
no necesariamente son personal que trabaja en las unidades de cuidado intensivo. Ojo, o sea, no es que las áreas más críticas concentren el mayor número de personal contagiado. Eso es personal desde el portero de la institución, claro, hasta el director. ¿Sí? Entonces, el personal de las unidades de cuidado intensivo, de las nuevas, porque antiguamente una UCI tenía 12 camas, y ahora cuando uno habla de una UCI en varios hospitales son 40, 60 camas, te fijas que se han modificado. Entonces, yo creo que habría que precisar cuál es la cantidad de personal que maneja pacientes críticos en unidad de cuidado intensivo que está contagiado. Y eso no es una cifra tan alta. Pero lo más importante es que donde esté ese personal debiera tener un entrenamiento lo más completo posible. La Xochimilco, desde hace muchos días, 2 meses atrás, comenzó con capacitaciones diarias, ¿ya? En sitios web, a través del hospital digital, etcétera. O sea, está dando respaldo permanente a estas necesidades, porque evidentemente, si te llegan ventiladores mecánicos, alguien tiene que hacerlo funcionar, y no solamente el médico, sino que el personal de enfermería, que es tremendamente vital para manejar un ventilador. Doctor, ¿cuánto dura esa capacitación? Sabemos que probablemente lo que se hace de manera virtual no sea 100% lo recomendable, pero también hay funcionarios que están trabajando 24/7 prácticamente, con turnos muy largos y que además se tienen que estar capacitando para poder seguir atendiendo a los pacientes que siguen llegando, porque en la medida que las personas no cumplan con las cuarentenas o con las medidas de distanciamiento, vamos a seguir colapsando el sistema. ¿Cuánto puede durar a lo mejor una capacitación, llamémosla express, para que una persona pueda estar en condiciones de manipular estos ventiladores mecánicos? Si uno hace referencia a lo que significa aprender el manejo de un paciente crítico, que incluye el manejo de la ventilación mecánica, que es el aspecto más importante en este momento, eso es una cosa, yo te podría decir, que toma años. Ahora estamos en una situación de emergencia absoluta y no podemos sentarnos, ¿no es cierto?, a estar un mes capacitando. Claro. Por lo tanto, lo que se pretende hacer una capacitación escalonada, desde lo más básico, que significa cambiar los criterios con que las personas funcionan, porque hay mucho personal que está en otras áreas del hospital que ha tenido que llegar por esta emergencia a las áreas críticas. Entonces tienen que cambiar su mentalidad, su forma actual. Entonces va siendo escalonado. Por lo menos, si tú tienes una persona que en un plazo aproximado de unos 4 a 5 días puede estar atento, escuchando y siguiendo estos cursos de capacitación, puede tener por lo menos una capacidad más o menos básica de participar en el manejo del paciente crítico. Ahora, ¿qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que lo pretendemos nosotros como intensivistas? No pueden haber en una UCI solo intensivistas. Generalmente el que conduce la UCI es un intensivista de alta experiencia, y los médicos que están de turno, ¿no es cierto?, son médicos que pueden manejar al paciente, que están entrenados, pero que necesitan la supervisión y la dirección de ese intensivista. Lo mismo el personal de enfermería y así sucesivamente. Entonces, no te podría dar una cifra exacta de cuántos son los días que se necesita para poder completar esa capacitación, pero por lo menos para enfrentar al paciente y para poder manejar adecuadamente un ventilador en equipo. No es que una persona sola y cero. O sea, el equipo es el responsable, desde el que está afuera al que está directamente con el paciente. Por lo menos lo que se está haciendo ha permitido, de alguna manera, paliar este tema que tú comentas, en el sentido que hay personas que están en cuarentena, que están con licencia, otro personal que está súper agotado porque está haciendo más turnos de lo habitual para poder reemplazar a esas personas que están en cuarentena. Entonces, eso en un momento te agota. Sí, por suerte, hasta ahora, el compromiso de las personas es enorme. Realmente yo he tenido la oportunidad de verlo directamente, las transformaciones que han sufrido los distintos servicios, y realmente llega a emocionar la capacidad con que personas que no tienen idea de lo que tienen que hacer se entrenan y terminan cumpliendo su función adecuadamente, porque saben que lo están haciendo para poder suplir a otra persona que está en cuarentena. Y ahí también hay un tema súper delicado. Me refiero a la posibilidad de contagio del personal sanitario en la medida que tiene que hacer actividades más complejas y de un mucho mayor número. Si tú tienes 1 o 2 pacientes con COVID grave en ventilación mecánica, todos cumplen las medidas perfecto. Si tienes 12, 14 o 20 pacientes, el riesgo
de utilizar los elementos de protección personal y de contagiarse, Sí. ¿no es cierto? Doctor. Si tú vienes, directamente, puede que lo hayas visto, ¿cuánto se demora una persona en ponerse toda la, ¿no es cierto?, los elementos de protección, después ir a atender al paciente, después retirarlo? Sí. Cuando tú tienes que hacerlo y te avisan que en la cama al lado hay una emergencia y que hay que partir al lado a atender a ese otro paciente, la cosa se pone muy compleja. Entonces, sí, la es gente muy complicado, doctor. Está participando con un compromiso y una entrega loable. Realmente a mí me impresiona. Sí, es impresionante. También ellos han llevado a cabo una tarea titánica y probablemente también poniendo ahí a prueba toda su vocación, todo su conocimiento en equipos multidisciplinarios que la verdad tratan de hacer todo lo posible por salvarle la vida a las personas. Pero lo cierto es que esto va a seguir muy complejo y cada vez más grave si es que las personas no se cuidan y continúan los contagios. Doctor, es muy importante haber tenido también su apreciación porque la verdad es que es un sistema que está sobreexigido y que probablemente estas imágenes que estamos viendo también, más las cifras, detrás de estas cifras hay personas, hay familias que están sufriendo un tremendo drama. Tomen conciencia definitivamente de lo que está ocurriendo. Gracias, doctor, por esta entrevista. Ok, encantado, gracias a ti. Bueno, ya son casi las 12 del día. Hacemos una pausa en Mega Noticias Alerta y estamos de regreso.